muchachos, les saluda docente del curso de Lógica, Filosofía y Psicología Zabaleta Vargas. En este video, de manera breve, veremos los datos más importantes correspondientes a la semana número 2. Siguiendo con la teoría de la historia de la lógica, en este video veremos lo correspondiente a la edad moderna y contemporánea. Empecemos. La lógica moderna. En esta época encontramos al filósofo alemán Guillermo Leibniz. Él desarrolló el cálculo de la lógica proposicional, al que denominó Matesis Universalis. Por las dudas, Matesis Universalis se puede entender como ciencia universal. Guillermo Leibniz quería lograr un lenguaje universal y lo intentará a través de la matemática. Recordemos que 2 más 2 es igual a 4 acá como en todo el mundo. Por lo tanto, la matemática cumple con esa característica de ser universal. En pocas palabras, Guillermo Leibniz intentaba unir a la lógica con la matemática. Esto se debe a que Guillermo Leibniz fue un filósofo racionalista. El racionalismo era una corriente filosófica que nació en la Edad Moderna y que consideraba que la ciencia por excelencia era la matemática. Entonces, ahí está la relación del pensamiento de Guillermo Leibniz. En una pregunta tipo examen te plantea lo siguiente. Consideraba que si la lógica quiere ser una ciencia estricta e infalible, debe unirse con la matemática. La respuesta es Guillermo Leibniz. Debemos recordar que el proyecto de Leibniz quedó incompleto o inconcluso. Por eso encontramos como segundo dato en la pantalla, como puedes observar, en Leibniz, que él es considerado el precursor de la lógica matemática. Otro filósofo que aparece en esta época es el inglés Francis Bacon. Él es el autor del tratado El Nuevo Organón Científico. Recordemos que en la antigüedad Aristóteles ya había escrito el organón, y en el organón consideró a la lógica como una propedéutica, como un instrumento o herramienta de todas las ciencias. Reemplazando con el nuevo organón científico, podemos entender el nuevo instrumento para la ciencia. El instrumento o el método usado por Aristóteles fue el deductivo. Por lo tanto, el método que va a usar Francis Bacon es el inductivo, su nuevo instrumento. Por eso encontramos como segundo punto que estudió la inferencia inductiva. Debemos recordar de que Bacon propone la gran restauración del pensamiento, por esto se opone a la lógica aristotélica. Recordemos de que en la Edad Media no avanzó el conocimiento y en la Edad Media todo giró en torno al pensamiento aristotélico. Entonces cabe recalcar de que la inutilidad del pensamiento aristotélico, ¿verdad?, fue justamente la causal de que no haya progresado justamente el conocimiento avanzado del saber. Por lo tanto, Bacon va a restaurar o va a cambiar ese panorama o esa forma de buscar el conocimiento en esta época. Muy bien, ahora entraremos a ver a los filósofos más importantes de la siguiente era. La lógica contemporánea. En esta época se considera de que la lógica se une definitivamente con la matemática. Proyecto que ya había sido iniciado por el filósofo alemán Guillermo Leibniz. Cabe mencionar que en esta época podemos hablar de lógicos del siglo XIX y lógicos del siglo XX. En su pantalla observan a George Boole y a Otto Frege, pertenecientes al siglo XIX. Comenzaremos con el lógico matemático inglés George Boole. Fue creador de lenguajes formalizados junto a Augusto de Morgan y los dos descubren nuevos tipos de inferencias. Entre las obras representativas de George Boole cabe mencionar Análisis matemático de la lógica y Ley del pensamiento. Como dato que pueden apuntar en Augusto de Morgan, él tiene como una de sus obras representativas Lógica formal. Ahora veremos a el lógico matemático alemán Otto Frege. Él es el autor de la obra Conceptografía o Ideografía. En esta obra, Frege se encarga de sentar las bases de la lógica moderna y por esto a él se le considera el padre de la lógica moderna. Debemos recordar que el padre de la lógica antigua es Aristóteles, porque en el Organón él fundamenta o él sustenta la base de la lógica de su época. Ahora veremos a los representantes del siglo XX.
encontramos al italiano Giuseppe Peano, autor de la obra El formulario matemático, donde desarrolló una escritura simbólica más fácil. Por eso en una pregunta tipo examen planteaba lo siguiente: ¿quién desarrolló un notable lenguaje simbólico en su obra El formulario matemático? La respuesta era Peano. Además, debemos recordar que él llamó por primera vez a la lógica matemática. Todo esto sirve de base para la famosa obra del filósofo inglés Bertrand Russell, que fue publicada en el año 1910 y se tituló Principia Mathematica. Esta obra la escribe en compañía de Alfred North Whitehead. También debemos recordar que Bertrand Russell consideraba que la matemática puede reducirse a una rama de la lógica. Y entre los últimos exponentes de esta época o de la edad contemporánea, y cabe recalcar el último que veremos al menos en este video, es el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein. Él es el famoso autor de la obra El Tratado Lógico Filosófico, donde aparece ese famoso método de las tablas de verdad. Claro, él creó este método para determinar el valor veritativo de las proposiciones. Un método muy conocido por todos nosotros, que cuando llegue la clase determinada con este título, tablas de verdad, se explicará y se honrará ante cualquier duda o pregunta que hubiera. Muy bien, chicos, estos han sido los datos más importantes correspondientes a la edad moderna y contemporánea de la lógica, que repito, cuando ya sean las clases presenciales se podrá profundizar o aclarar alguna pregunta o duda que tengan. Ahorita sí veremos algunas preguntas correspondientes al desarrollo o a la evolución histórica de la lógica, y a la vez puntualizaremos algunos aspectos importantes. Comenzando con esta breve práctica, encontramos en la pregunta número 1 lo siguiente: descubrió el principio lógico: un ser no puede ser y no ser al mismo tiempo y en las mismas circunstancias. Debemos recordar los principios lógicos tradicionales. Encontramos la razón suficiente, el principio de identidad, el de la no contradicción y el principio del tercio excluido. La respuesta más que obvia es el principio de no contradicción. ¿Qué me decía este principio? Que si una proposición es verdadera, ya no puede ser falsa, y viceversa, si una proposición es falsa, ya no puede ser verdadera, no se puede contradecir. Si yo estoy vivo, dejo de estar muerto. Si yo estuviera muerto, dejaría de estar vivo. No puede ser en el mismo tiempo y en las mismas circunstancias las dos. Principio de no contradicción que fue descubierto por el filósofo Platón. Entonces, la pregunta número 1, la respuesta es alternativa B. Pero para ir recordando, Parménides elaboró el principio de identidad y Aristóteles el tercio excluido.